Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo transformar una MIPYME con inteligencia artificial generativa, oportunidades, retos y estrategias para el futuro, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del ingeniero Germán González Rosso, que nos acompaña el día de hoy y nos brindará una breve presentación de su perfil profesional. Nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas, comentarios, preguntas e inquietudes que tengan para exponerlas al final de la conferencia. Antes de dar inicio, nos complace invitarlos a descargar nuestra nueva app ASIEM a través del código QR que está en pantalla. Recuerden que aquí podrán disfrutar de todas sus ventajas, beneficios. Es una app de fácil y rápido acceso. Con nuestra aplicación tendrán acceso exclusivo a las próximas conferencias, a los cursos vigentes, notificaciones personalizadas. Podrán validar todos los convenios que ASIEM tiene para nuestros ingenieros afiliados y lo mejor de todo es que la podrán utilizar a través de cualquier lugar. Bueno, también queremos contarles que en ASIEM ahora contamos con un nuevo espacio que es el servicio de coworking. Recuerden que este espacio es exclusivo para todos los ingenieros afiliados de ASIEM, donde podrán desarrollar actividades académicas, actividades laborales, profesionales y de negocios. En este momento en el chat les voy a compartir el enlace de esta conferencia para que lo puedan compartir con sus amigos, allegados que estén interesados en participar de esta conferencia. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestro conferencista, el ingeniero Germán González Rosso. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos perfectamente. ¿Me Estamos están viendo viendo su también? en la pantalla. Sí, ingeniero. Ah, bueno, listo. Entonces voy a poner acá, a ver si me ven un momentico. ¿Sí me pueden ver? No, ingeniero, esta fue la Bueno, presentación. listo, Ahí ahora sí. sí está la presentación. Bueno, entonces arranquemos. Muchas gracias con todos. La charla que tenemos es cómo transformar una MIPYME, una pequeña y mediana empresa, con la inteligencia artificial generativa. Veremos un poco el tema de oportunidades, retos y estrategias para el futuro. Bueno, entonces la pregunta clave es cómo la IA generativa puede agregar valor real a mi negocio. Entonces, porque al final del día, cualquier herramienta de tecnología siempre tiene que apuntar a, bueno, ¿y esto cómo me ayuda a crecer en mi negocio? De manera tal que pueda tener mayores ingresos o reducir costos o tener una cobertura mayor de mercado. Y otro de los puntos claves para responder es qué desafíos y riesgos implica la implementación de la IA generativa y cómo pueden ser mitigados. Esas dos preguntas vamos, digámoslo así, a ir trabajándolas durante la sesión. Entonces, la agenda, tendencias del mercado, un poco de la inteligencia artificial en la empresa, una introducción a la IA generativa y cómo se relaciona con la inteligencia artificial tradicional. En casos de uso, vamos a analizar un poco todo lo que mencionamos acá de los desafíos y una hoja de ruta. Entonces, veamos las tendencias del mercado y la situación actual. Entonces, en general, la IA generativa, algunos analistas lo consideran como tan disruptiva como cuando salió el iPhone en el 2007, de manera tal que tuvo un impacto importante en los negocios, comparables pues a cómo se hizo el iPhone en el 2007. Acá hay un análisis de una prestigiosa empresa de negocios, una revista de negocios que se llama Forbes. Dice, de repente, podría describir, esa es la palabra clave que describe todo lo que está pasando con la IA generativa. Podría describir los últimos meses de conversión de la gran posibilidad de la IA en viabilidad comercial a gran escala. En muchos sentidos refleja las revoluciones de la telefonía móvil
y la nube en los últimos años, pero se produjo en una fracción de tiempo. O sea, esto salió al par de meses cuando salió ChatGPT, en el noviembre del 2022, y ahorita vamos a analizar este impacto que tuvo tan grande. Entonces, también la misma revista tiene un mensaje que dice: las empresas están empleando inteligencia artificial de diversas maneras para mejorar la eficiencia, ahorrar tiempo y disminuir los costos. Con los continuos avances de la IA se está convirtiendo rápidamente en un recurso precioso para las empresas de todas las industrias. Bueno, acá hay un análisis, disculpen acá el sonido que justo hay un mensaje acá de, ¿cómo se llama? De que están arreglando algo acá en el edificio. Pues acá hay un análisis que tiene el MIT, que dice: muchos altos ejecutivos y líderes empresariales de hoy casi desesperados por entender cómo la IA puede afectar sus negocios. Creo que los líderes están cada vez más preocupados en muchos casos de que si no descubren cómo usar la IA de manera efectiva, se quedarán atrás. Y de hecho esto también pasa en muchas de las empresas que dicen los empleados que la inteligencia artificial generativa les va a quitar su negocio, perdón, les va a quitar su empleo. Y en muchos de los casos lo que sucede en las empresas es eh, que es altamente probable que los empleos de las personas los pierdan porque hay personas en la misma empresa que sí aprendieron a manejar la inteligencia artificial. Acá vemos una gráfica que nos muestra el tiempo de adopción para alcanzar 1 millón de usuarios con el ChatGPT que ocurrió en noviembre de 2022, comparados con algunas otras tecnologías, soluciones de Internet que duraron 3.5 años, 2 años, 1 año, 3 meses, pero para conseguir 1 millón de usuarios, ChatGPT lo hizo en 5 días, que es algo realmente asombroso, y que para conseguir 100 millones de usuarios lo hizo en 2 meses, 100 millones de usuarios, en comparación digámoslo así, otras tecnologías que han durado años en lograr 100 millones de usuarios. Acá vemos un análisis interesante donde tenemos cómo la inteligencia artificial está posicionada por encima del tema de cloud computing o ciberseguridad en la mayoría de las compañías, y cómo la inteligencia artificial generativa ya tiene una posición importante dentro de las estrategias de tecnología de las empresas, arriba del tema del Internet de las cosas y otras tendencias. Veamos un poco el tema de la inteligencia artificial en las empresas. Entonces, acá tenemos un análisis del Harvard Business Review que nos muestra cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un componente esencial para las empresas modernas, de manera tal que se automatizan procesos, se mejoran la toma de decisiones y hay una mejora en la eficiencia operativa. Esta es una de las razones fuertes por las cuales las empresas están tendiendo a mirar la inteligencia artificial como un elemento clave dentro de la forma de escalar su negocio. Si vemos un poquitico dónde está la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial se viene trabajando desde los años 50 y ha venido desarrollándose en diferentes áreas, y durante mucho tiempo se trabajó con lo que se llamaba la inteligencia artificial simbólica, que era algo así como a nivel de programación: si pasa tal cosa, haga tal cosa. Luego se trabajó mucho con el tema de aprendizaje de máquina o machine learning, y en los últimos 15 años se ha venido trabajando en el tema de aprendizaje profundo, que son donde se sientan las bases para el tema de la inteligencia artificial. En el tema de machine learning o aprendizaje de máquina, pues ya lo tenemos desde hace un buen número de años, que lo vemos en el trabajo, por ejemplo, en los sistemas de detección de fraudes en los bancos, o lo tenemos en los mismos resultados de búsqueda en Internet, o cuando se va a sacar una póliza de seguros, o en reconocimiento de patrones. Se utiliza mucho el tema de machine learning, de manera tal que se analiza el comportamiento de una situación, se mira cuál es la norma general de comportamiento, y de alguna manera se va a predecir cuál es la salida esperada, cuál es el siguiente paso.
En ese orden de ideas, en Machine Learning se ha utilizado históricamente temas para clasificar soluciones, por ejemplo, categorizar. Por ejemplo, yo podría categorizar un día si es soleado, ventoso, lluvioso o nublado. ¿Sí? Entonces yo hago una predicción del tiempo, digámoslo así. Esta es una forma de Machine Learning, teniendo en cuenta las bases de datos históricas del comportamiento del clima. Pues yo puedo decir si el día va a ser soleado o no, o puedo predecir un valor numérico empleando tecnologías de regresiones lineales, dependiendo del comportamiento de la bolsa, decir los valores de la economía van a estar, o una acción en determinado punto va a estar en determinado punto, o podría utilizarlo para hacer clustering, hacer un análisis de los clientes, por ejemplo, de una compañía de tarjeta de crédito, cuáles son los clientes de mayor valor, de menor valor o poco valor, de acuerdo a sus patrones de compra. O podría identificar por asociación, si la persona va al supermercado y compra el producto A, B, es altamente probable que compre el producto C. Eh, y ese tipo de elementos inclusive se ha utilizado para colocar los mismos productos en las góndolas, o se utiliza, por ejemplo, lo ha utilizado Netflix para hacer recomendaciones de si usted vio esta película, es altamente probable que le sirva esta otra. O sea, son mecanismos de inteligencia artificial tradicional que ya hemos venido trabajando con el tiempo. De hecho, si hacemos un análisis con el tiempo, hemos utilizado lo que se llama analítica descriptiva para mirar qué fue lo que pasó. O sea, tomamos los datos y miramos qué fue lo que pasó. Luego está la analítica de diagnóstico, es por qué sucedieron las cosas. Luego empleamos mucho el tema de análisis de predicción, qué sucederá a partir de los datos anteriores, cuáles serán los valores futuros, qué sucederá. Y el punto, una de las cosas que hemos hecho últimamente es cómo podemos hacer que suceda, que es la analítica prescriptiva. Pero ahora con la aparición de la IA generativa es qué podemos crear. Entonces ya comenzamos con el tema de la IA generativa, como es qué podemos crear. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la capacidad de generar nuevas soluciones, generar nuevos, digámoslo así, por ejemplo, si estoy haciendo una campaña de marketing, que me genere los textos de la campaña de marketing de acuerdo, que me genere el guión de la campaña de marketing de acuerdo a, al mercado objetivo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces aquí la IA generativa comienza a dar mucho más valor a nuestro negocio. Veamos entonces si hablemos ya en concreto de la IA generativa. Entonces, la IA generativa, digámoslo así, vamos a decir que la inteligencia artificial que nos permite generar contenidos de texto, imágenes, videos, música, basados en patrones ya entrenados. Entonces, por ejemplo, antes hacíamos la clasificación de perros y gatos. En el Machine Learning colocábamos al sistema a tener muchas fotos de perros, muchas fotos de gatos, y decíamos que clasificaba. O sea, clasifique si esto es un perro o esto es un gato. Ahora le podemos decir por ejemplo, genere la imagen de un perro patinando. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a la inteligencia artificial qué es un patín, qué es un perro y qué es la acción de patinar. Entonces le podríamos decir genere una imagen de un perro patinando. ¿Sí? Y en este caso estamos generando nuevos datos, y uno de los puntos claves es que estamos imitando la creatividad humana. Y es por eso es que en muchos de los casos, algunas ¿cómo se llama? Grupos han comenzado a indicar que la inteligencia artificial generativa es una amenaza para ellos. Por ejemplo, el año pasado veíamos la huelga en los estudios de Hollywood para los libretistas y para los escritores en general, porque fácilmente con la inteligencia artificial generativa se podrían crear guiones, ¿sí? Algo que estaba, digamos así, reservado para los humanos que creaban esos guiones. O, por ejemplo, alguien diría, bueno, ¿cómo fue que se terminó la última parte del libro de García Márquez que estaba escribiendo? Entonces, podríamos decirle, mire, a partir de esta información del libro, y teniendo en cuenta cómo escribe Gabo, haga la finalización de esta historia. Ese tipo de cosas uno lo podría hacer, que justamente vamos con el tema de la creatividad humana. Acá hay algo interesante que mencionar, y es que
en muchos de los casos, si lo miramos de esa manera, la inteligencia artificial generativa se vuelve una herramienta para complementar muchas de las acciones humanas que justamente requieren el tema de creatividad. Entonces vamos a mirar algunos de los casos donde esta inteligencia artificial generativa eh, la podemos ver. Entonces, haciendo, digámosles, una comparación de la inteligencia artificial generativa con la tradicional, entonces podríamos decir que la tradicional está basada en reglas, ¿sí? Por ejemplo, con sistemas expertos. Si los análisis de laboratorio de una persona indicaron que los niveles de tales parámetros están en tanto, 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 lo más probable es que esa persona tenga X enfermedad, ¿sí? O la otra es lo que usualmente utilizamos en el correo, que automáticamente nuestros sistemas de correos filtran correos y los mandan a la carpeta de spam, porque ya ahí hay una serie de patrones, digámoslo así, que nos muestran que eso usualmente es un spam, por lo cual nos lo envía a la carpeta de spam. Ahora bien, si vemos la inteligencia artificial generativa, vamos a mirar algunos ejemplos como los que me permiten crear información, escribir un artículo. Entonces, uno podría decirle, escribe un artículo que tenga los siguientes parámetros, que tenga estas características, resalte tal valor, y le puedo decir, por ejemplo, y dentro del artículo resalte la experiencia que tenemos por ejemplo, de tal cosa. Entonces, todo eso lo podríamos hacer para hacer un modelo generativo de información. Acá vemos algunos otros casos, por ejemplo, en el diseño de productos, en generar imágenes realistas. De hecho, hace poco hace un par de meses hubo un concurso de fotografía y el que ganó al final dijo, miren, yo no puedo aceptarle premio porque yo el premio de fotografía lo generé a través de una inteligencia artificial. Quería probar y dejar evidencia de que pues este concurso pues hay que modificar sus parámetros porque ya la inteligencia artificial puede generar imágenes muy realistas al punto que se gana concursos. Y básicamente, ¿por qué se gana concursos? Porque justamente dentro de las cosas que tiene la inteligencia artificial generativa, está basada en lo que se llaman redes generativas antagónicas. Esas redes generativas antagónicas básicamente es la figura de dos redes neurales que compiten por ejemplo, para crear imágenes realistas o para crear cualquier cosa. ¿Cuál es la idea de las redes generativas antagonistas? Son redes que se diseñaron para que prueba y error se le muestra cómo es un patrón real, se le dice haga una simulación, genere algo semejante al patrón real y lo genera y luego lo compara. Lo compara al punto donde ya no se ve la diferencia entre el original y el generado. Y eso es por lo cual entonces mucho de lo que se está trabajando con inteligencia artificial generativa llega al punto en donde el test de Turing, la prueba de Turing que nos hablaba de la inteligencia artificial, o sea, que lograríamos tener una inteligencia artificial avanzada en el momento en que no podamos identificar si con quien estamos hablando es un humano o no. Y básicamente esto está basado en esto de las redes generativas antagónicas, porque los modelos fueron generados y entrenados de manera tal que al final del día es muy difícil identificar si estamos hablando con una máquina o con una persona. Y eso que estamos hablando de estas redes generativas antagónicas es lo que nos va a servir para explicar los otros puntos. Entonces, acá está un poquitico el análisis de lo que les comentaba. Comenzamos, la inteligencia artificial tiene un abanico mucho más grande. Durante muchos años hemos trabajado con el aprendizaje automático o el machine learning y luego entonces comenzamos a trabajar con estas redes que les comenté, redes generativas antagónicas, que las tenemos acá. Y con estas redes generativas antagónicas llegamos a la inteligencia artificial generativa.
Entonces ya comenzamos, digamos, a hablar de los modelos de lenguaje grandes, como en el caso de ChatGPT o el de Cloud de Anthropic o el de Gemini de Google, que comienzan a aparecer estos modelos que nos sirven para generar video, texto, sonido, diferentes elementos. Acá, bueno, esta es una lámina un poco más compleja, pero miremoslo de este otro. Yo tengo datos de entrenamiento, doy la orden para generar información, de crear nuevos datos a partir de esos datos de entrenamiento y reviso si los datos de entrenamiento son comparables con los datos originales y recibo un feedback. Ese feedback en muchos de los casos es humano. Por eso es cuando ustedes se conectan a ChatGPT, hay un mensaje que le dice, todo lo que usted ponga acá es altamente probable que lo vaya a revisar un humano, de manera tal que lo que se pidió se compara justamente con los datos generados de manera tal que se revise la información. Y entonces esto es lo que tenemos acá, que todo el tema de correcciones que se le hacen a los modelos de inteligencia artificial, pues hay una implicación humana en este proceso. De allí también es muy importante entender que cuando estamos trabajando con inteligencia artificial generativa, los datos que tenemos como empresas, cuando los colocamos directamente en un chat GPT, digámoslo así, estamos haciendo que todos esos datos en forma general puedan ser utilizados para mejorar los modelos, inclusive, porque en el loop van a haber seres humanos allí también y esa información inclusive podría en algún minuto, dependiendo del caso, ser utilizada para hacer entrenamientos. Entonces, ese es un tema bien delicado, sobre todo en el tema de ¿cómo se llama? De, de la privacidad de los datos. De hecho, ya se han dado, digámoslo así, por ejemplo, a OpenAI, uno la de ChatGPT, tiene demandas, por ejemplo, de periódicos en los Estados Unidos, porque estas herramientas, estos modelos de lenguaje grande, fueron entrenados con la información que encontraron en Internet o en algunos casos han sido entrenados, por ejemplo, con todo el tema de Twitter. Por ejemplo, la red Elon Musk tiene una solución de inteligencia artificial, la cual ha entrenado con todo lo de información de Twitter y ya tiene Elon Musk demandas por justamente utilizar la información generada por los seres humanos en Twitter. Entonces, dentro del proceso de la inteligencia artificial generativa, hay diferentes pasos, digámoslo así. Entonces, una de las opciones es utilizar trabajando digámoslo así, con los modelos de lenguaje grande, como por ejemplo puede ser OpenAI o Gemini de Google o Cloud de Anthropic, con esos o con las soluciones de Microsoft, de Copilot, que son las existentes y que esa sería una de las mejores alternativas, digámoslo así, para arrancar cualquier proceso de inteligencia artificial generativa. La mayoría de las empresas están optando por tener una conexión a las interfaces de programación de estas empresas para generar sus modelos de inteligencia artificial generativa. El otro es ya personalizar los modelos, que obviamente incluye tener mucho más conocimientos de estos modelos de lenguaje grandes o crear sus propios, digámoslo así, modelos de lenguaje grandes. Que, eh, perdón, este es que crear los propios modelos de lenguaje grandes con datos internos y el otro es crear sus propios modelos de lenguaje grandes. Este último obviamente es muy costoso porque requiere tener una serie de plataformas de procesamiento de datos y de aprendizaje que se requieren unas capacidades de cómputo muy grandes. Eventualmente podríamos utilizar un modelo de lenguaje grande de open source, que ya los tenemos en el mercado, y utilizar datos de las empresas. Entonces, muchas de las empresas están utilizando el modelo 1 o el modelo 3. Es el modelo 1, utilizan una conexión con OpenAI, por ejemplo, o con Cloud, o con Copilot, o con Anthropic, perdón, con Cloud de Anthropic, o con Copilot de Microsoft, o con Gemini de Google, o con OpenAI, con ChatGPT de OpenAI, o pueden utilizar modelos de open source como Llama 3, Pi 3, eh,
Y hay otros modelos acá abiertos, el de Elon Musk, Grok, de manera tal que o se hacen sus propios trabajos locales en las empresas o se utilizan interfaces de programación con terceros. Ahora bien, estos modelos de inteligencia artificial generativa nos permiten crear imágenes, por ejemplo, nos permiten crear música, ¿sí? Nos pueden crear recetas, nos pueden crear videos, nos pueden, nos pueden ayudar a generar códigos para programas, ¿sí? Nos pueden, podemos tener un asistente virtual para que nos vaya haciendo la guía de temas de salud, por ejemplo, ¿sí? Son algunas de las aplicaciones de los modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿dónde las pequeñas y medianas empresas están utilizando hoy día, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa? Por ejemplo, en el tema de creación de contenido. Y entonces, en muchos de los temas de creación de contenido, nos sirven para, por ejemplo, para generar blogs. De las cosas que están pasando, uno le puede decir a la inteligencia artificial, genere un blog con tales parámetros, ¿sí? Y haga referencia a tales artículos de la web, ahí haga un análisis, por ejemplo. Y básicamente lo que hace eso es que en muchos de los casos genera un documento base donde el grupo de marketing ya tiene un documento borrador con el cual trabajar de manera tal que agilizan su trabajo. Luego, en muchos de los casos se menciona que la inteligencia artificial está ayudando a las empresas para el manejo de contenido, reduciéndose su carga, agilizando y siendo una herramienta súper útil a la hora pues, de generar contenido para sus redes sociales, por ejemplo, o para hacer descripción de productos. La parte de automatización de servicio al cliente, que es, por ejemplo, el emplear chatbot con inteligencia artificial que pueda responder de una manera con lenguaje natural, sin tener que, si uno tiene un chatbot, en vez de decirle, cuando uno tiene, por ejemplo, llama a una empresa de comunicaciones, dice, tengo un problema, marque 1 para televisión, marque 2 para internet, marque 3 para telefonía. No, la idea es que la empresa de teléfono se tenga un chatbot que le diga, buenas tardes, por favor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué inconveniente tiene? Y que la persona le responda en lenguaje humano. Yo personalmente en este minuto estoy haciendo mi trabajo de maestría generando justamente chatbots en esta línea para atención 24 horas del día y 7 días a la semana, respondiendo justamente con lenguaje natural a las personas. Ese tipo de cosas ayudan para descargar mucho de los servicios al cliente y tener un servicio 7 por 24, por ejemplo. Hacer un análisis de mercado, por ejemplo, esto nos permitiría para las pequeñas empresas entender qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las tendencias de compra de los consumidores, ¿sí? De manera tal que se pueda trabajar en las estrategias comerciales, o sea, que las empresas puedan dedicar, digámoslo así, a partir de la información que se tienen de tendencias del mercado, poder mejorar su trabajo con productos, analizar qué es lo que se está pasando en las redes sociales, qué se dice en las redes sociales, por ejemplo, uh, de manera tal que a partir de la información de las tendencias, de los comentarios de los consumidores, podamos entonces hacer ajustes a nuestra estrategia de productos, digámoslo así, y poder alinear los productos que estamos sacando con los productos que está demandando el mercado. Nos puede ayudar a hacer en el diseño de productos. Entonces, en por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una firma de diseño que puede utilizar la inteligencia artificial para incluir, desarrollar múltiples variaciones de un diseño de un producto, de manera tal que se pueda tener ¿cómo se llama? Un producto con diferentes alternativas en corto tiempo y reducir el tiempo al mercado, o sea, reducir cuánto me voy a demorar en sacar un nuevo producto. Y esto está en línea con todo lo que estamos trabajando con metodologías ágiles. Entonces, si yo tengo la posibilidad de rápidamente generar nuevos diseños, puedo yo salir a probar esos diseños, hacer un prototipo rápido, probar ese prototipo, hacer los ajustes del prototipo y agilizarle el tiempo de llegar al mercado. Esto es fundamental en el diseño de nuevos productos. El otro punto es
digámoslo así, que nos puede ayudar a mejorar la productividad por automatización de tareas que son repetitivas, que en muchos de los casos le quita, digámoslo así, carga a los empleados. Por ejemplo, supongamos que somos una pequeña empresa y hay una licitación que analizar. Uno le podría decir a la herramienta de inteligencia artificial, tome, este es el documento de los pliegos, hágame un resumen de cuáles son los requisitos indispensables que tiene el pliego de licitación, cuáles son los riesgos, cuáles son los tiempos y hacerle inclusive preguntas de tipo legal para agilizar el proceso. Obviamente todo esto tiene que estar validado pues obviamente por un abogado cuando corresponda o por el director de ventas, pero sí me va a permitir hacer un análisis rápido, por ejemplo, de los requerimientos que yo tenga, por ejemplo, en una licitación, de manera tal que esto me agiliza, digámoslo así, la respuesta ante una licitación. O, por ejemplo, si me llegan unas quejas en servicio al cliente, yo podría tomar la queja y decirle a la inteligencia artificial, a partir de esta queja, responda de la manera más diplomáticamente posible, indicándole tal y tal cosa al usuario, de manera tal que al final del día el usuario que recibe la respuesta pues va a tener una respuesta bastante completa y digámoslo así, con los requerimientos de rapidez y de pulcritud que demanda la empresa. Y eso al final del día nos va a hacer una mejora en la productividad. Podemos llegar a hacer una reducción de costos, digámoslo así, porque podemos entonces, mencionábamos el caso de los chatbots, hacer manejo de servicio al cliente las 24 horas, reduciendo en ese caso el equipo de servicio que tengamos de 24 horas o en muchos de los casos, cuando tengamos un volumen grande de llamadas, poder responder digámoslo así, por muchos de los casos que son de manejo, digámoslo así, tradicional y que la respuesta es consultar en un manual exactamente qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en algunos casos hay muchas llamadas que la gente dice, bueno, ¿cuál es el horario de atención? ¿Cómo puedo generar una queja, un reclamo o una petición? ¿Cómo puedo hacer tal proceso? Con este tema de la inteligencia artificial yo puedo reducir esos costos, digámoslo así, haciendo el análisis de la información. Yo podría llegar a fomentar la innovación y digámoslo así, y acá hay datos interesantes de dos consultoras, una de Accenture y otra de McKinsey, que demuestran que las compañías que han, digámoslo así, ingresado la inteligencia artificial dentro de su modelo, tienen la capacidad han aumentado la capacidad de innovación, básicamente porque podemos pedirle a la inteligencia artificial generativa que nos dé ideas alternativas para desarrollar un producto o una estrategia en muchos de los casos, y esta información nos la puede ayudar a hacer, digámoslo así, en segundos, y nos puede generar información tanto en texto como en video para responder esto. El tema, ahora analicemos un poco los desafíos que se tienen acá. Y uno de los temas importantes es la calidad de los datos. En muchos de los casos, o en la mayoría más mejor, la inteligencia artificial va a utilizar y datos como un insumo para dar la respuesta. Entonces, si yo no tengo los datos, digámoslo así, históricos de mi trabajo en ventas, no podría pedirle que a partir de mis datos históricos establezca una estrategia para mi empresa, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo organizada la información de mi empresa, podría entonces tener información de predicción inexacta o hacer planes de negocio que no sean los correctos, porque la información que tengo en mi empresa no está estructurada y no está organizada de la mejor manera. Problemas de integración. Y acá tenemos un ejemplo, una empresa manufacturera tiene dificultades para integrar sistemas de mantenimiento predictivo impulsados por inteligencia artificial con su maquinaria y software existentes. Bueno, este es un caso donde
Yo podría llegar a integrar dos tipos de inteligencia, una inteligencia que trabaja tradicional con el Machine Learning, digámoslo así, para hacer mantenimiento predictivo, y la otra, digámoslo así, una inteligencia artificial para hacer temas de planeación o inclusive simulación de procesos. Entonces, aquí podríamos tener dificultades en la parte de integración y básicamente tenemos dificultades para obtener información de datos de los sistemas existentes, porque en muchos de los casos lo que tenemos dentro de las empresas son silos. Acá otro desafío que tienen las empresas es justamente el tema del conocimiento, que eventualmente no tengamos las personas con las habilidades suficientes para implementar o operar o manejar las herramientas de inteligencia artificial o simplemente por desconocimiento. Entonces, eh, si bien la herramienta, la plataforma de inteligencia artificial puede generar, tiene muchas capacidades, si no tenemos personal que esté metido en el tema, pues va a ser en muchos de los casos difícil por falta de personal. Y volvemos al punto, en algunos casos las personas dicen, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar el empleo. No, es altamente probable que el empleo lo pierda porque usted no se ha capacitado, ¿sí? O más bien, o su empresa pierda un negocio porque la competencia sí invirtió, digámoslo así, en temas de capacitación en inteligencia artificial y están empleando herramientas que están reduciendo costos, están agilizando los tiempos de entrega de los productos de manera tal que, de un lado, la persona que no se metió en el tema de la inteligencia artificial puede perder su empleo por no estar capacitado o una pequeña empresa puede perder un negocio por no estar habilitada para responder con la velocidad que está demandando el mercado. Eh, ¿Cómo podríamos, digámoslo así, mitigar este tipo de problemas, digámoslo así? Ahí tenemos que hacer una labor y es justamente en revisar cómo estamos organizando la información, qué tan fidedignos son nuestros datos, qué tanta basura estamos guardando, de manera tal que podamos estar claros con qué información tenemos, de manera tal que la podamos utilizar. Hay algunas herramientas que me permiten, digámoslo así, hacer el manejo de la limpieza de los datos. Y la otra es, obviamente, establecer unos mecanismos de gobernanza de los datos al interior de la empresa. La parte de los problemas de integración, y acá la parte de estos son temas que, digamos así, son un poco más largos de resolver porque en muchos de los casos hacer cambios en las plataformas existentes, digámoslo así, para hacer integraciones puede que sea complejo si por ejemplo, no tenemos los conocimientos para hacer ese tipo de cosas. En algunos de los casos se utilizan lo que se llaman plataformas de middleware como plataformas intermedias para poder facilitar la integración entre los diferentes sistemas. Obviamente aquí, y como veremos más adelante, la idea es tener una hoja de ruta donde podamos trabajar esta parte. La parte de las habilidades, definitivamente aquí la parte de las habilidades en la inteligencia artificial es clave estar viendo la posibilidad de tener científicos de datos o especialistas en inteligencia artificial o las mismas personas de las pequeñas y medianas empresas tener un proceso de capacitación en estas herramientas porque está claro que, y las tendencias lo muestran así, que las empresas que están utilizando la inteligencia artificial pues van a tener una ventaja competitiva. Ah, algunos de las, digámoslo así, de las dificultades que podemos tener con la inteligencia artificial están dadas por temas como el tema del sesgo. Eh, el tema del sesgo se da ¿por qué? Porque pues obviamente la información fue, digámoslo así, la información en los modelos de lenguaje grande fueron entrenados a partir de información que estaba contenida en el mismo Internet, con lo cual si hay sesgos entre la información que nos responde una inteligencia artificial, es porque los modelos que se utilizaron para, digámoslo así, para entrenarlos están sesgados. Obviamente ese es un tema que pues, los gobiernos, por ejemplo, la legislación europea,
está trabajando en esa dirección justamente para hacer que las grandes empresas que manejan modelos de lenguaje grande, digámoslo así, puedan ajustar sus modelos para en lo posible evitar este tema de los sesgos, que haya problemas de tipo religioso o temas raciales, que ese es uno de los posibles problemas que se pueden tener. Um, y obviamente para este tema es un tema delicado, que es el tema de la transparencia, eh, porque es muy difícil, digámoslo así, y más bien, tenemos que tener claro que como estos son modelos que generan datos, eventualmente podrían estar alucinando, digámoslo así, eh, con lo cual debemos estar muy claros y en cualquiera de los casos revisar cuál es la información que nos está generando. ¿Por qué? Porque tenemos un desafío que los usuarios y las partes interesadas necesitan entender cómo los sistemas de IA toman decisiones para generar confianza y asegurar la responsabilidad. Entonces, ¿bajo qué modelos o qué información se utiliza para entrenar estos sistemas? Y eventualmente temas críticos de negocio, tenemos que siempre tener la posibilidad de que tenga una revisión humana, de manera tal que no dejemos a la deriva ningún proceso. Es más, por eso dentro de los modelos que se trabajan, en muchos de los casos la información que se le da a los sistemas para responder no es la información de Internet, sino son los datos propios. Me explico. Si yo soy una entidad, supongamos que yo soy una entidad del Estado, y yo voy a emplear una inteligencia artificial para responder información de preguntas frecuentes de los usuarios. Las respuestas que da el sistema tienen que ser supremamente exactas. No puede darse la posibilidad para que haya, digámoslo así, desviaciones en las respuestas, con lo cual deberíamos entonces tener la capacidad de poder controlar las respuestas de esta inteligencia artificial, alimentándola solamente con documentos que están autorizados por la entidad oficial, de manera tal que todas las respuestas sean dadas, sacadas de documentos oficiales. Y esto lo podemos hacer obviamente haciendo unas personalizaciones de la inteligencia artificial. El tema de la responsabilidad y la parte ética de, digámoslo así, de la inteligencia artificial es supremamente importante, de manera tal que en todo momento estemos monitoreando eh, cuáles son los datos que utilizamos para alimentar la inteligencia artificial, de manera tal que en ningún momento nos vayamos a meter con temas de, por ejemplo, de manejo de datos personales o utilizar información para los cuales no estamos autorizados. Bueno, eh, acá digámoslo así, cuáles son las tendencias que tenemos a corto o mediano plazo con la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas. Es el tema que les mencionaba justamente de la personalización. Entonces, que todo lo que trabajemos en el área de marketing o servicio al cliente lo estemos trabajando personalizados con el estilo de la empresa, con el tipo de respuestas que queremos darle, con la voz. Hace un par de meses, por ejemplo, OpenAI sacó la posibilidad de personalizar las respuestas que nos dan los sistemas de chatbots, por ejemplo, de manera tal que cuando se responda de una manera con un acento y bajo ciertos lineamientos. Entonces la personalización es fundamental. El otro es el tema de la gestión de la cadena de suministros. Entonces, acá es una alternativa donde eh, digámoslo así, el manejo de la información que yo pueda tener en una cadena de suministros, yo pueda tener una inteligencia artificial monitoreando el abastecimiento de los datos de manera tal que al final del día podamos tener y ver en general dentro del flujo de la empresa cómo es el proceso de gestión de la cadena de suministros
y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a, digámoslo así, a manejar la demanda de los productos que tenemos en la cadena de suministros, identificando en qué momento hay una falla o una falencia en la cadena de suministros. En general, ¿qué deberíamos tener en cuenta, digámoslo así, a futuro para estar alineados con todo este tema de la inteligencia artificial? Y acá es clave que las empresas estén constantemente enteradas qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, unirse a grupos en Internet de noticias, por ejemplo, de lo que está pasando, porque muchas de estas soluciones están cambiando eh, semana a semana, con lo cual eh, es una de las tecnologías de mayor cambio y esto es una de las cosas que estamos viendo semana a semana. Y el otro punto es la cultura de la, ¿cómo se llama? De la innovación, porque obviamente con todo este tipo de herramientas que tenemos, la idea es que la fuerza laboral, las personas que de las diferentes áreas utilicen de manera responsable la inteligencia artificial generativa para mejorar sus procesos y que al final del día también les vaya a servir para sus vidas personales, porque está claro que en muchos de los casos se va a reducir las labores que una persona que hacían 8 horas fácilmente las podría hacer en 4 horas o menos. Luego, en ese orden de ideas, las empresas pueden llegar a, digámoslo así, a mejorar sus niveles de productividad apoyándose en herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué necesitaríamos ver en la hoja de ruta de la inteligencia artificial? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos tener para hacer este tipo de implementaciones? Entonces, recordemos que en todo este tema de inteligencia artificial siempre tenemos que buscar el valor del negocio. Entonces, cuando estamos buscando el valor del negocio, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los problemas que queremos atacar, dónde están nuestros puntos débiles, dónde están nuestras demoras en nuestro negocio, ¿sí? ¿Cómo nos podemos beneficiar de este tipo de soluciones? ¿Cómo podríamos decir que la solución ha sido exitosa y qué usuarios finalmente estarían infectados, tanto internamente como con los clientes, digámoslo así? Ese punto es fundamental dentro de todo esto. El otro punto es, bueno, para hacer esto, ¿cómo estamos de la información? ¿Cómo están nuestros datos? Necesitamos crear modelos para hacer esto. ¿Cómo vamos a hacer los procesos de integración? Lo que hablábamos antes, nos tenemos que integrar con alguna plataforma interna para sacar datos de nuestro sistema, ¿sí? Si es así, entonces tenemos que estandarizar los modelos y formatos y la calidad de los datos y cómo se actualizan los datos, cómo vamos a alimentar a la inteligencia artificial con estos datos, de manera tal que luego pensemos que esto lo vamos a hacer en tiempo real, lo vamos a hacer cada semana, cada día, cómo vamos a monitorear que eso esté funcionando. Tenemos que mirar en todo momento los problemas éticos que podamos tener, digámoslo así, y la seguridad de la información. Recordemos que en Colombia está la ley 1581, con lo cual en todos los casos no podemos manipular datos personales de la gente, con lo cual esto es un tema muy delicado, que en todo momento estemos monitoreando que en este análisis de la inteligencia artificial en ningún momento pongamos en riesgo los datos de las personas o pongamos en riesgo la información de la empresa, los datos confidenciales de la empresa, o si es empresa, una institución comercial o si es de una entidad pública, datos que por su orden tienen que ser reservados, tenemos que protegerlos. El otro punto en este modelo es hacer las pruebas. Entonces acá el modelo de pruebas, de las pruebas ágiles, sacar un producto mínimo viable, comenzar a hacer las pruebas, sacar una evaluación de cómo está pasando, qué datos me estás generando, con qué calidad lo estás generando. Eso es algo que lo tenemos que hacer en este modelo de pruebas y ese es un proceso de mejora continua. Es decir, yo saco un piloto, saco un producto mínimo viable y lo voy mejorando con el tiempo. Y de hecho, con todo este tema de la inteligencia artificial generativa que está cambiando día con día, es fundamental que, que lo estemos actualizando. Entonces, acá
digámoslo así, en esta hoja de ruta vamos a decir, podemos generar, tener dos grandes áreas. Uno, donde yo planifique lo que es de nuevo, todo el tema de los objetivos de negocio, ¿sí? Los casos de uso que vamos a trabajar para mejorar en muchos de los casos las áreas operacionales comerciales de la empresa. El otro, la estrategia de los datos, como mencionábamos, cómo vamos a asegurarnos que no vamos a poner en riesgo la empresa o los datos de las personas, cómo hacemos un proceso de producto mínimo viable en la implementación, de manera tal que cuando lo hagamos, obviamente hay un paso que me salté acá, que es el tema de trabajar con herramientas y con gente que, pues, que esté capacitada con la inteligencia artificial para tener un círculo vicioso de mejora continua. Eso en general sería, digámoslo así, la figura de trabajo de la hoja de ruta de la inteligencia artificial. Digámoslo así, ha sido un bosquejo muy, muy rápido. Disculpen la velocidad del tiempo y los ruidos que en algún minuto se generaron. Y bueno, acá están mis datos de contacto. Pues en este minuto yo estoy haciendo justamente mi trabajo de grado en esta línea en inteligencia artificial generativa y me pareció muy al lugar poder compartir con ustedes el tema. Entonces, ya acá podemos abrir los micrófonos y bueno, estaríamos atentos a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces, en este momento, invitamos a todos los asistentes que deseen participar con preguntas, comentarios para poderlos compartir con el ingeniero Germán. Sus micrófonos están habilitados. Quien desee puede habilitar su micrófono o escribir las preguntas que tengan a través de la caja de preguntas o levantar la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, nos informó sobre una hoja de ruta como de cara a la empresa, pero yo quisiera entender un poco de cara al profesional en sí que requiere la empresa, cuál es esa ruta o qué se le debe pedir en estudios o qué habilidades o bueno, pero de una persona en sí para empezar a tener ese profesional de científico de datos del que hablaba. Sí, gracias por tu pregunta. En general, digámoslo así, el perfil que podamos necesitar para la inteligencia artificial generativa va a depender de dos cosas y voy a acá pasarme un poquitico a las láminas y es la siguiente. Dependiendo de qué tan lejos queramos llegar con la inteligencia artificial, acá hay una lámina que nos dice para tener éxito con la IA generativa hay 4 casos. Y en uno de los casos, entonces dice, comience con poco a poco con los con APIs a las plataformas existentes. Entonces, para hacer ese comenzar poco a poco y hacer integración de APIs, interfaces de programación, por ejemplo, o inclusive empleando unas herramientas muy sencillas que dan, eh, por ejemplo, ChatGPT, uno que se llama GPTs, por ejemplo, eh, pues en muchos de los casos hay ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos de diferentes disciplinas, administradores de empresas que ya han comenzado a trabajar en esta línea y pueden hacer sus enlaces sin mucho conocimiento a las plataformas existentes, digámoslo así, de OpenAI, por ejemplo. No requeremos tener, ahí no requerimos tener el super experto, pues, sino que tenga la capacidad de poder, digámoslo así, establecer comunicaciones a través de interfaces de programación, usualmente se hacen en Python, a los LLMs existentes. Entonces, LLM existentes como OpenAI o como Gemini de Google o Cloud de Anthropic o inclusive o hacerlo acá, que es bajando, digámoslo así, un open source como por ejemplo Llama 3 como Phi 3, por ejemplo, entre ellos. Entonces, localmente, hacer esto es lo mismo que hacíamos acá, pero lo hacemos localmente. Obviamente necesitamos acá tener máquinas para que esto pase, pero el perfil de estos dos es muy semejante.
en términos de que son ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros administradores de empresas, que tengan la capacidad de manejar interfaces de programación a aplicaciones de estas como OpenAI. Ya las que están acá al lado derecho, que es hacer la personalización de modelos grandes, es más complejo, digámoslo así. Se necesitan tener mayores conocimientos para manejar esta personalización de los modelos grandes o crear sus propios modelos de lenguaje grandes. Esto requiere mucha inversión, o sea, una empresa para que haga esto requiere tener mucho dinero, digámoslo así, porque hay que comprar unas plataformas digámoslo así, de procesamiento de datos para hacer todo el modelado y el aprendizaje de los datos, que en muchos de los casos requiere una inversión grande en infraestructura, y no solamente uno, sino varios ingenieros, hay científicos de datos y gente especializada, inclusive de múltiples disciplinas para hacer eso. Entonces, para arrancar, con los perfiles profesionales que tengan la posibilidad de hacer interfaces de programación por APIs a LLMs existentes como OpenAI o Cloud de Anthropic o Gemini de Google o Copilot de Microsoft, sería perfecto. Eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con gusto. Ingeniero Germán, tenemos una pregunta del ingeniero Rodolfo Cadena. Nos pregunta, ¿qué plataformas recomienda según su experiencia? Por favor, escribir en pantalla los nombres. Gracias. Ok, sí, en general, en ¿cómo se llama? A ver, voy a acá abrir una nueva lámina. Voy a escribir acá. Hay modelos de lenguajes grandes, comerciales, OpenAI. El otro es, que este es ya ChatGPT, ¿no? ChatGPT. El otro es de Google. Está uno que se llama Gemini. Hay uno de una empresa que se llama Anthropic y el modelo se llama Cloud. Ajá. Está obviamente el de Microsoft. Entonces acá tenemos a Copilot. Sí, y hay unos que son open source. Podemos mencionar a Mistral, que es francés. Está Llama 3, que esto es de Meta. Llama 3, qué pena. Tenemos uno de Microsoft. Microsoft tiene uno open source que se llama P3. Y esto está variando todos los días. Google tiene un open source que se llama Gemma. Gemma. Hay otro que es ¿cómo se llama? El de Elon Musk. Se me escapa en este minuto el nombre. Grok, creo que se llama. Grok. Se llama. Que es de Elon Musk. Esos que me acuerde, básicamente. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Gabriel Fuken nos pregunta, soy tecnólogo en sistemas. El año pasado terminé un curso de análisis de datos en los Andes y en este momento estoy en una beca de fundamentos de datos con Guayer y IBM. ¿Cómo me puedo mostrar para encontrar un empleo como analista?
Bueno, hace poco vi una charla donde justamente la mayoría de las empresas están buscando justamente esto. Personal que sepa de manejo de interfaces de programación con modelos de lenguaje grandes. Entonces, la pregunta es si ya conoce estas interfaces, sino para que las estudie y justamente muestre que tiene sus conocimientos en esta línea, porque esta es una de las áreas más fuertes, obviamente, con el tema de inteligencia artificial generativa. Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. Bueno, en este momento ya estamos recibiendo comentarios de agradecimiento. El ingeniero Edwin Forero nos indica, buenas tardes, muy buena la conferencia. Siempre va a ser necesario tener en nuestra empresa a alguien que conozca de programación para realizar todo lo de inteligencia artificial o lo pueda realizar cualquier persona. Bueno, tenemos la Sí, manito levantada de la ingeniera Alejandra Gómez. sí, un comentario Ingeniera, allí. La claro idea que es sí. que en lo posible, en la mayor parte de las personas de las empresas se metan en este tema, porque al final del día, si la gente está capacitada y puede aportar sus ideas, cómo mejorar los procesos al interno de la empresa es una maravilla. Con lo cual, al final del día, esto va a ser una bola de nieve, digámoslo así, en términos de beneficios, en la medida en que se implementan al interno de las empresas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, nos preguntan en este momento, pues como indicaba, estamos recibiendo comentarios de agradecimiento por la conferencia dada. Nos indican, nos gustaría saber si es posible, nos pueda compartir el material expuesto, ingeniero. Sí, yo les puedo compartir yo se los hago llegar a Perfecto, 100 para ingeniero. compartir. Bueno, a todos los participantes agradecemos su asistencia. Sus correos llegarán a una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy con nuestra conferencia. Queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar de nuestra próxima conferencia, Inteligencia Artificial, Bondades, Riesgos y Problemáticas. Esta se llevará a cabo el 13 de agosto a las 3 p.m. de manera virtual. Quedan todos cordialmente invitados. Pueden inscribirse a través del código QR que se muestra en pantalla. También muchas gracias al ingeniero. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera vamos a dar por finalizada la conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos. Gracias.